Psicoanálisis con pinceladas de arte. Somos sujetos deseantes, que nos construimos a cada paso, con cada experiencia que nos nutre o nos atraviesa, que buscamos la forma de seguir adelante con los desafíos que nos presenta la vida, pero que hacemos lo que podemos con lo que hay. Hola, ¿cómo les va? Bueno, le damos la bienvenida a un nuevo programa de psicoanálisis con pinceladas de arte. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con aquellas palabras que nos alivian, y para ello vamos a contar con una invitada que nos invita siempre a pensar, que nos regala frases, que es una persona muy creativa. Ella se llama Natalia Levitan y nos va a contar en qué está trabajando, todo lo que publicó, todo lo que a ella le va surgiendo en el día a día. Después, en las charlas de café, vamos a seguir hablando de la función de la palabra, el lugar que tiene la palabra para los analistas y también para cada uno de nosotros, cómo nos construimos con las palabras, cómo las palabras tienen la función de construirnos y también de destruirnos, esas palabras que nos marcan lastimosamente. Bueno, ahora le pedimos a nuestro operador que pongamos el tema que caracteriza nuestro programa, Honrar la Vida, interpretado por Sonia Rolón. Y a la vuelta ya le hacemos la entrevista a Nati. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Construimos una y otra vez nuevas oportunidades, diseñando estrategias para superar los desafíos que se nos presentan. Psicoanálisis con pinceladas de arte, conducción y producción, Claudia Sandra Palau. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Hola. ¿No me escuchás? A ver, espérame un segundito. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Cómo estás? Hola. Buenas, ¿cómo andás, Claudia? Bien, muchas gracias Bien. por aceptar la invitación.
muy contenta también de estar acá en tu espacio. Así Bueno, que muchas gracias. bueno, Nati, el programa de hoy lo titulé Palabras que alivian, porque me parece que está muy de la mano de lo que vos hacés, de lo que vos siempre aportás, de lo que vos publicás. Contanos un poquito. Ay, gracias. Me parece que está buenísimo ese título porque el acto de escribir ya es en sí, da mucho alivio, ¿sí? Porque bueno, cuando uno conecta con estos espacios en los que necesita expresar, el cuerpo sobre todo ya comienza a experimentar ese alivio. Se empieza a aflojar los hombros, y uno empieza a soltarse. Es muy hermoso y necesario, sobre todo. Bien, pero es muy lindo la temática que vos escribís. Contale a la gente que publicaste todo lo que vos haces, Sí, porque vos invitás a pensar y invitás a que nos miremos hacia adentro, a abrir nuevos espacios. Contame. sí, yo siempre me sorprendo gratamente con las cosas que a veces me escriben cuando leen los relatos, porque en cierta manera es como un espejo. Yo invito, pero no desde una forma consciente a veces, sino porque, bueno, me sale naturalmente a, a ir para adentro. No solo para pensar, sino también como para empezar a sentir, porque en realidad estamos mucho acá en la cabeza, sobrepensamos todo el tiempo, vivimos como a veces como si estuviéramos en piloto automático. Entonces cuando uno se detiene y empieza a sentir esa conexión con lo que está leyendo, se empieza a sentir identificado. Entonces es una conexión que se produce, que a mí me emociona muchísimo porque hay algo de lo que escribo que está en el otro. Ujú. Entonces se produce algo también como muy terapéutico. eh, y esto que vos decís, empezamos a sentir ese alivio porque me siento comprendido en algún punto, porque esto que me está pasando y lo leo acá en otra persona, empiezo a darme cuenta que no me pasa a mí solamente. Sí, Entonces, es como ya una en esa conexión que se invitación, ¿no? produce, Es ¿cómo? como una invitación a que piensen, digo, el acto de escribir y publicar en redes, publicar en texto, publicar, ya es una entrega, porque uno está ofreciendo algo que es de uno, que está en nuestro interior, para que otro lo reciba, para compartirlo. Sí, sí, uno entrega su alma. Es Bueno, como que uno se muestra tal cual es. No hay, ahí no, uno se entrega por completo. Y también eso es lo que le llega al otro. mm, Pienso yo, ¿no? Porque cuando escribo no me doy cuenta de cuando esas cosas suceden. Después en el ida y vuelta se produce esa conexión y esa devolución que yo digo, wow, sí, sin lugar a dudas, cuando uno se muestra tal cual es y muestra su vulnerabilidad también, del otro lado, algo se mueve adentro. Nati, ¿y desde cuándo escribís? Bueno, a ver, toda la vida, de toda la vida. Cuando era chica, amaba escribir, no me daba cuenta, era mi momento. Cuando era más chiquita, sobre todo, tenía a mi abuela, que yo siempre la nombro, mi abuela Rosita, que ella me inventaba cuentos. Así que la cosa viene como ya viene de linaje. Mi papá escribe también, entonces es como que en la familia siempre estuvo el arte. Sí, y Así la que bueno, después transmisión. empezó natural. Claro, la transmisión realmente es así. Mi abuela amaba leer, sobre todo, más que escribir, ella amaba leer. La lectura era su refugio. Y mi papá no solo leer, sino escribir. Así que como que se daba muy naturalmente. Y bueno, a medida que fui creciendo, al principio no era muy consciente. Yo me acuerdo viste que cuando uno termina la secundaria, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Y yo sentía que iba por el lado de la sanación. Entonces empecé medicina primero. Y no, algo no cerraba, no era por ahí. Hice un montón de tiempo, pero después me di cuenta que no era. Bueno, será entonces la sanación de veterinaria, rubro animales,
¿será por ahí? Y dije, no, tampoco iba, ¿viste? Algo no cerraba y me sentía como, ¿cómo puede ser? Si yo siento esto de la sanación, yo que era como muy lineal, pensé que era medicina y esas ramas, pero después dije, es la escritura. Y en un primer momento no lo unía esto a la sanación. Después me fui dando cuenta que la escritura y la escritura sana también. Bien, bien, qué lindo. Pero Por ahí, contale a la gente lo que tenés publicado, porque vi que publicaste el año pasado. sí. Bueno, tengo una primera novela. La primera, cuando yo ya me lancé, dije, lo mío es la escritura y es como que me tenía que escribir todo el tiempo, empecé y escribí una novela. O sea, por lo general uno arranca por cuentos, por Sí, cosas o por cortitas. algo Bueno, breve, yo, ¿no? Un o por algo breve. relato. Sí, todos me decían como que llamaba la atención eso. Se ve que era tanta la necesidad de escribir que me lancé con mi primera novela, que es Siché, El alma despierta, que mezcla esto, mezcla la sanación, la espiritualidad, pero en una novela, es una historia, que mezcla lo cotidiano, lo aparentemente común que todos los seres humanos transitamos, con el género fantástico, con encontrar la magia en lo cotidiano. Nati, ¿y Así que dónde se fue mi primera encuentra novela. esa novela? ¿Dónde se puede comprar? Bueno, en mi tienda online está, Ah, bueno, después la pueden encontrar. nos pasas Sí, todos la los tengo por datos. acá también, en una biblioteca. Bien, ¿y después cómo seguiste? Bueno, y después pasó el tiempo y ahí ya empecé con cosas, escribiendo cosas como más modo relato, que es lo que más acostumbro a compartir en las redes. Y después nació el libro Mujeres que Pueden, que es un libro que lo tengo acá, A ver, justo, es un libro que lo hice mostralo. justo acá. Ajá, Este lo hice con Romy Lerda, la artista plástica Romy Lerda, que divino. capaz muchos la conocen también cuando fue Ni Una Menos, cuando Sí, empezó a hablar. Bueno, ella era la imagen que salía ahí, es una artista plástica que dibuja unas mujeres, mira, acá están en modo divina. hermoso, así Ay, que divina. me inspiré en sus cuadros. Sí, yo la conozco. Es más, Mirá, he visto, no la conozco personalmente, pero he visto y tengo fotos, una exposición en el Sheraton de Puerto Madero, que ha hecho no hace mira, mucho, ¿eh? ay, qué Están lindo, bueno, todos es sus especial cuadros ella también. con esas imágenes. Sí, es muy hermoso. Yo siempre conectaba mucho con sus imágenes, con sus pinturas, porque tiene unas miradas muy significativas. Entonces, bueno, me inspiré Y bueno, en una mujeres que colección de sus pueden, cuadros. ¿cómo surgió? Bueno, justamente por esto, yo amaba sus pinturas, todavía no nos conocíamos, y me acuerdo hace ya bastante, 8 años más o menos, te voy a decir, un poquito más, le había mandado un mensaje y le preguntaba si me daba el permiso de escribir sobre una de sus obras. Así que ella me contestó y bueno, pues, por supuesto me dijo que sí, escribí sobre me acuerdo que tenía una mariposa hermosa, yo amo las mariposas, entonces bueno, era como wow, me salían las palabras y bueno, fue esa publicación la que nos conectó. Y siempre soñábamos con hacer algún libro juntas. Y bueno, y después surgió. Y, Nati, ¿por qué amas las mariposas? Porque digo, esto también nos une. Yo también amo mucho las mariposas oh, y lo tomo como el efecto de transformación, ¿no? Como uno a lo largo de la vida también. Digo, a veces nos transformamos por un suceso trágico que nos pasa o un evento así como un embate de lo real, y a veces nos transformamos porque a lo largo de la vida también vamos cambiando, modificando, desplegando alas, gustos, cuestiones re. personales. ¿Por qué vos amas las mariposas? Yo las amo desde siempre, las mariposas, por su significado. Mira, acá también la tengo. Sí, sí, Este Siché, se estaba viendo. ¿sí, viste?
Siché también, que es mi primera novela, tiene un significado que también es una especie de mariposa, porque es como el vuelo del alma. Mm, Y bueno, las mariposas, su metamorfosis es maravillosa, su proceso. Yo hace un tiempito tuve unas plantas acá y vi la metamorfosis en vivo y en directo. Si ya las amaba por su significado y ese cambio rotundo que va sufriendo, verlo en vivo y en directo fue maravilloso porque me conectó todavía más con este proceso que también está en nosotros. Yo tengo una membresía que se llama justamente El Camino de la Mariposa, en donde vemos las etapas de esta metamorfosis, pero traída al ser humano. mm, Y nos damos cuenta que somos parecidos en algún punto, nada más que lo que tiene la mariposa es que no se resiste a su transformación. mm. Bien, Nosotros solemos qué resistirnos interesante bastante. esto que estás Es diciendo. maravilloso. ¿Sabes por qué te pregunté también? Porque viste que hay gente que liga la mariposa a la espiritualidad. Sí. Viste que hay muchas personas que ligan la mariposa como el colibrí a la cuestión de Sí. de la espiritualidad, de la conexión. Por eso te pregunté, digo, a ver qué representa para ella. Exactamente, bueno, sí, sumamente espiritual, porque es en definitiva lo que todos estamos en algún punto llamados a ser. La mariposa, cuando pasa por toda su metamorfosis, se convierte en quien estaba destinada a ser. Y nosotros también, a veces nos pasa esto que vos decías, un montón de situaciones que son muy trascendentales, que nos marcan a fuego. Yo a veces veo por la calle a la gente y digo, ¿cuántas historias tendrán atrás, no? Mm. Todos somos libros. Entonces, si lo podemos ver de una manera un poquito más compasiva, aunque duela y hay que transitar un montón de duelo y de dolor en los procesos que metamorfosearnos duele un montón, pero si podemos ir un poquito más profundo a ese proceso, podemos encontrar que realmente todo lo que nos pasa, aún lo que no nos gusta, nos está ayudando para que nos convirtamos en quienes de verdad en la profundidad somos, como le pasa justamente a la mariposa. Bien, bueno, y después de esto, ¿qué más escribís? Bueno, y en este momento estoy escribiendo. ¡Apa! un A nuevo ver, libro. vamos, Sí. no vamos a espolear, pero por lo menos contanos algo del argumento, algo. Mirá, lo que vos dijiste al principio de relatos que la escritura que alivia, no me acuerdo, algo así, pero Yo puse sí, palabras que alivian, pero dije, claro, digo que la escritura es como una entrega y causa alivio, porque uno saca mucho de adentro y también causa alivio al que lee, porque en algún punto se siente identificado y conecta. Bueno, por ahí va a ir este nuevo libro. Son relatos, puedo contar un poquito, no pasa nada. Lo que vos relatos, quieras. Sí, van a ser relatos, pero un poco novelados, o sea, como si fueran relatos cortos, pero para que las personas, a ver, quiero ir a lo cotidiano, a lo que nos pasan, lo que nos pasa a todos en mayor o menor medida, todos estamos transitando similares aprendizajes, nada más que, bueno, van cambiando los escenarios, por así decirlo, ¿no? Entonces es como, este libro va a apuntar a pequeños relatos de personas comunes en momentos cotidianos en los que también empieza a transformarse. No solo nos transformamos con situaciones que nos golpean a lo grande, digamos, y que nunca olvidamos, sino también en lo pequeño de cada día, porque todos los días el día a día. estamos volviendo a empezar. Sí, todos los días tenemos cuántas cosas nos pasan todos los días. Entonces, estos relatos novelados son entrar un poquito en la vida de personas comunes, como sos vos, como soy yo, que nos despierte algo adentro y que no quede solamente en lo que es leer, sino que también va a tener un poquito de la escritura intuitiva, que es, bueno, hacernos preguntas, agarrar algún cuaderno y escribir. Son relatos y son ejercicios o disparadores de escritura. Así que va a ir por ahí. Bien, bien, divino. Sí, estoy ahí
sumergida en este proceso que tampoco lo puedo apurar. Ahí volvemos de nuevo a la metamorfosis de la mariposa. Sí, claro, porque Que es la gente. cada uno tiene su tiempo. Digo, esto que estás Sí, hablando, ¿no? De la mariposa y también, digo, como algo ilustrativo de lo que nos pasa a cada uno. Son nuestros tiempos, es nuestra subjetividad, son nuestras transformaciones. Son los efectos que nos causa también el afuera, que tiene un impacto subjetivo en cada uno de nosotros. No es lo mismo lo que me puede pasar a mí con algo que lo que le puede pasar a otra persona. Digo, esto que decías, ¿no? Cada persona se va transformando en su día a día. Y pensaba, sí. mientras te escuchaba, que uno tiene un bebé y ese chico cada día va siendo diferente. Va modificando Bueno. cada día. Y nos pasa a nosotros con los años. Cada día, lo que pasa es que Sí. lo notamos con el tiempo, pero cada día hay una pequeña diferencia en el antes. Totalmente, es como que en realidad cada día hay una pequeña muerte en algo, siempre hay algo que es una pequeña muerte en el día, como así también es la vida. De hecho, irnos a dormir es como dicen, ¿no? Es como una muerte y nos despertamos y volvemos a Y arranca un empezar, nuevo día, ¿no? Arranca ¿no? una Sí, nueva es muy fuerte. oportunidad, un nuevo momento. Exactamente, y que aparte de esto que vos decís, uno en un niño lo ve como que está muy marcado y hasta creería como que es más habitual verlo en un chico, o sea, el cambio y las transformaciones, porque es lógico por su edad, por su maduración, pero uno también siempre tiene la oportunidad de volver a empezar. Eso está bueno también verlo y decir, sí, me puedo transformar, aunque tenga 100 años, Sí, también bueno, puedo elegir, ¿no? eso es darle una oportunidad por ahí a las personas que tienen esta mirada de ya soy grande, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No lo hice hasta ahora? No. Hoy estás en este lugar, mañana podés estar en otro. Empezá a activar, Totalmente, ¿no? Despegá de ese exacto. lugar. Sí, e incluso también las cosas que uno necesita rever de su interior, que a veces pasa esto de decir, bueno, ya está, ¿para qué? No Y lo hice también es hasta ahora, importante no lo eso. hice hasta ahora, no lo voy a hacer ahora. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Esa es la gran, sí, y también esto, ¿no? Como vos decías, no compararse con estos procesos, porque también tendemos Sí. a apurar, porque el otro lo veo que está supuestamente como más adelantado, y también los procesos son sagrados. Es esto, volvemos de nuevo a la mariposa. Si yo quiero apurar el proceso de la mariposa, es imposible, porque es maravilloso cuando lo ves, porque justamente, primero la etapa de la oruga, que se alimenta constantemente, que nosotros sería como adquirir herramientas, por ejemplo, ¿por qué no? Pero no puedo apurarla, ella va a comer, tiene una cantidad de días. Después viene lo que es la crisálida, que llevado a uno es ese terror que te da, ¿no? Que parece que hay un silencio, que nada está pasando y sin embargo por dentro están pasando todo. No me puedo apurar tampoco eso, porque si yo quiero sacarla antes de tiempo de la crisálida, ¿qué hago? La termino matando. Bueno, ¿cuánta gente por Entonces, bueno, ansiedad se termina de alguna forma matando o matando oportunidades, deja pasar posibilidad, sueños, rompe sus sueños? Sí, sí, tal cual. Así que no, es apasionante, ¿viste? Lo de la mariposa es como llevado a la vida de uno, bueno, no sé, para mí me súper inspira. bien. Así que bueno, siempre estamos a tiempo de transformarnos más de que de cambiar, yo lo llamaría, ¿no? Claro. Porque el cambio es como, Sí. es otra cosa para mí. No, claro, transformarse es con las herramientas que uno tiene, con las bases que hay, hacer algunas modificaciones que van de a poco, que vamos asimilando, que vamos metabolizando, que vamos procesando y ahí aparece. Nati, esta entrevista está terminando, pero antes de despedirte quiero que digas tu Instagram, ¿dónde pueden conseguir Bien, la dirección de la tienda, el contacto, lo que vos quieras? Y a bien. mí me gustó Mujeres que Pueden. Ay, bueno,
Me encantó. Va uno para vos, ¿eh? Me encantó ese libro, te voy a contactar por ese libro porque realmente me encantó y me gustaría que brevemente, aunque sea en 2 frases, cuentes algo de ese argumento. O qué te, De mujeres que pueden. sí, ¿qué te llevó a escribir eso, sobre eso? Y justamente tiene que ver con el poder interior, Bueno, que todas podemos, bueno, que hay que descubrirnos, hay que hacer el trabajito ese fino de descubrir justamente y de recuperar nuestro poder interior. bien, divino, Es divino. un libro oráculo encima, lo abrís, lo puedes leer de principio a fin o abrís Bueno. así, como si fuera oráculos. Esto Muy es, especial. esto es lo creativo que yo decía de Nati, que es lo que te hace diferente. Gracias. No, pero viste, yo digo que a veces las personas somos como las telas, ¿viste? Y yo digo que hay telas que tienen su marca, además de una textura especial, que son más versátiles, tienen su marca en el orillo, ¿viste? Que son las características Wow. propias. Y la tuya, si yo te tendría que definir, pondría creativa. Porque sos, Qué hermoso. antes de escucharte todo esto que dijiste de la mariposa, yo te veo como una persona creativa, Sí. súper creativa, y que nos invita a pensar por lugares que no se nos ocurrirían. Y para mí eso tiene un valor increíble. Qué hermoso. Sí, poder ver a veces las cosas desde otro lugar también, ¿no? Creo Claro, que es eso también. claro, Sí, salir sí. de nuestra, ¿viste? De nuestra rigidez y ver que hay Sí. otras opciones y que son divinas, ¿no? Y que hay mucho más de lo que aparentemente vemos también. Obvio, obvio, Eso también está buenísimo. Hay Obvio. señales por todos lados. obvio. Eso Así es que bueno. increíble. Bueno, Nati, pasá toda la data, toda. Bueno, dale, gracias. Pueden encontrarme en mi Instagram, que es @relatosmágicos.ok. Y bueno, ahí está todo, porque también está mi tienda, el link a mi tienda online, donde pueden encontrar los libros, donde pueden encontrar talleres, ebooks, cuadernillos, la membresía también. Así que todo está centralizado ahí en ese Instagram. Bien, y el libro nuevo, el que estás escribiendo, Sí. cuando lo tengas, quiero hacerte otra nota. Me encantaría. Así que Pues, ya quedás convocada y comprometida, si querés, con este espacio por para, supuesto. para hablar de tu nuevo libro. Ay, me encantó, me encantó. Sí, así va a ser. Bueno, hermosa, te mando Espero un que beso. pronto. Ojalá, Yo te aviso. yo también. Sí, ya Te estoy. mando un beso inmenso y bueno, Muchas gracias por aceptar este espacio. Gracias a vos también, ¿sí? Por este espacio y por tu luz, porque sos muy luminosa. Ay, muchas gracias. Beso enorme. Gracias. Chao. Bueno, ahora vamos a escuchar el tema musical para el que eligió Nati. Así la despedimos con esto. La
perdida entre tantas certezas. Estoy aprendiendo a quererme, estoy aprendiendo a quererme. Renueva todo como el sol a la mañana, y la tormenta que pasó me dio las alas. Renueva todo como el sol a la mañana, y la tormenta. Somos sujetos deseantes, tratando de ir hacia adelante, construyendo una y otra vez nuevas oportunidades, diseñando estrategias para superar los desafíos que se nos presentan. Psicoanálisis con pinceladas de arte. Solo se trata de hacer lo que podemos, con lo que hay. Conducción y producción, Claudia Sandra Palau. Bueno, después de esta nota mágica, ¿por qué no? Y creativa que le hicimos a Nati, vamos a hablar de aquellas palabras que nos calman, que nos alivian. Yo pensaba en esas palabras que son las que nos abrazan, las que tienen que ver con sucesos de la infancia, cuando nos sentimos mal, cuando lloramos y alguien nos dice, bueno, ya pasó, ya está, cálmate, y nos abrazan. Son esas palabras que nos sostienen y que nos ayudan también a orientarnos. Muchas veces frente a situaciones adversas, cuestiones que nos cuesta resolver, nos sentimos como perdidos, y por ahí un gesto, una palabra de alguien que nos dice tranquila o tranquilo, todo va a estar bien, ya va a pasar. Parece un dicho al azar, pero en determinados momentos esas palabras son como una red. Cuando sentimos que estamos desorientados, perdidos, que no tenemos rumbo, que no sabemos para dónde ir. Las palabras que calman son las que nos alientan, las que nos dan confianza, esas que nos hacen sentir que estamos acompañados, cuidados, que confían en nosotros. Digo, cada palabra tiene un significado en el idioma, pero también un significado lingüístico en la lengua, pero también un significado subjetivo. Lo que nosotros tomamos de eso y lo que hacemos de eso. Por eso, cada uno tendrá esa palabra que lo alivia y que seguramente está ligada a un recuerdo, porque las palabras que nos hacen bien son aquellas que seguramente nos calmaron en otro momento de nuestra vida. Pero también están las otras palabras, esto que les decía en la presentación. Están las palabras que calman, están las palabras que construyen, las palabras que nos hacen fuertes, que nos hacen sentir que los otros confían en nosotros. Las palabras que acompañan, las palabras que dan aliento, que nos dan fuerza. Pero también están esas palabras que las sentimos como piedrazos, esas palabras que nos golpean, que nos hacen sentir débiles, a veces humillados, a veces avergonzados, expuestos. Esas son las palabras que yo llamo las palabras que destruyen, las palabras que están ligadas
a las tensiones, a la agresividad, a una agresión. Digo que es un tema bastante de la época. El mundo está muy descalificativo, muy agresivo. El otro, para muchas personas, representa una pobre cosa, insignificante, sin ningún valor. La cuestión del cuidado, del compromiso afectivo, está como devaluado, ¿no? No me importa. Hay gente que dice, dije todo lo que sentía y me desahogué. A veces nos desahogamos ahogando a otro, en angustia, en lágrimas. Digo, ¿qué es desahogarse? ¿Sacar todo lo que uno tiene adentro de manera violenta? ¿Qué pasa cuando nos expresamos de una forma muy intensa? ¿El otro nos escucha? ¿O ya decide cerrar, cancelarnos, cerrar esa escucha, porque se nos torna muy pesada, muy intensa, nos hace daño? Las palabras de los otros y las que escuchamos decir de nosotros, nuestras propias palabras, las que podemos decir y las que callamos. Y acá está la cuestión. Cuando callamos, a veces callamos para no agredir, a veces callamos porque nos parece que lo que pensamos es muy fuerte. A veces callamos porque sentimos que nos pueden juzgar, que nos pueden despreciar por lo que sentimos, por lo que decimos. Y vamos callando. Esas palabras, las palabras que decimos, las palabras que están ligadas a los sentimientos, a veces nos avergonzamos y a veces la gente juzga mal. Por ejemplo, que alguien diga, te quiero mucho. Uy, ¿por qué te dice tanto que te quiere? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué está mal decirle al otro que es una persona interesante, que la queremos, que nos gusta compartir tiempo con esa persona? Es como que la transmisión verbal, pero sobre todo en lo que tiene que ver con lo afectivo, está como muy juzgada, ¿no? Está muy en tela de juicio, muy ahí, si la aprobamos o no la aprobamos, si es mucho, si es poco, si es intenso o no es intenso. Entonces pasa por el desfiladero de todas esas cuestiones que la van aprobando o desaprobando. Y las personas tenemos un temor particular, y es el temor a ser desaprobado. Nosotros sentimos que el otro puede rechazarnos. Entonces nos cuidamos de lo que tenemos que decir. A veces hay palabras que nos encienden, pero quiero hablar de las palabras nuestras, de cómo somos nosotros con nosotros también. Si nos logramos calmar en algunos momentos, aunque sean muy poquitos, con las cosas que pensamos en palabras, con lo que podemos decirnos a nosotros mismos. Si nos damos aliento o nos tiramos abajo, si nos sentimos que vamos a poder con algo, o ya de entrada decimos no. Hay una frase que a mí no me gusta porque soy psicoanalista, pero la voy a decir porque está en el saber popular, que dice, uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios, ¿no? Si todos hacemos silencio, hay cuestiones que quedan atrapadas adentro nuestro. Pero
cuando hablamos, estamos mostrándonos. Y me parece que la palabra lleva consigo una responsabilidad. Y en este sentido tomo lo de la esclavitud. Esa responsabilidad de que lo que decimos puede tener efectos en el otro. Uno es responsable de los efectos que causa. Entonces las palabras que dirigimos al otro, sobre todo al otro, si somos educadores, si somos formadores, ¿no? Si estamos encargados de criar a alguien, de cuidar a alguien, las palabras que decimos en nuestras relaciones cercanas, ya sean amistad, familia, amor, lo que fuese, tienen un efecto en el otro. Y digo, y ahí estamos en un momento en que a la gente en general le importa muy poco causarle dolor al otro. Es como que hay una catarata de cosas que hay que decir. Y como hay que decir, se dicen y listo. Y acá está el tema, ¿no? Nosotros, las personas, somos construidas por las palabras, por los nombres que nos dicen los otros. Fíjense que el nombre, que es algo que nos representa, es una palabra que no elegimos. ¿Y por qué digo que nos representa? Porque el nombre es una inscripción, es ese significante, diríamos los analistas, que tenemos desde antes de nacer y que nos queda aún más allá de la vida. Porque aunque no estemos, seguimos teniendo ese nombre, ya sea en el recuerdo de las personas que compartieron algo con nosotros, en la partida de defunción, ese nombre está. Y ese nombre no es otra cosa que una palabra que nos es dada por otro, una palabra por un otro que pensó y que eligió llamarnos de esa manera. Así como está esta primer palabra, este primer significante, hay otras. Y hay muchas palabras que a veces se dicen en la infancia a modo de burla, a modo de broma, pero de ridiculizar al otro, que son significantes que nos marcan para siempre y que nos marcan mal, que nos causan dolor y que a veces las personas se quedan identificadas a eso. A veces son palabras que hablan de nuestras características físicas, otras de nuestras características intelectuales, otras de ninguna característica, es como nos ve el otro, pero como nosotros nos identificamos, lo tomamos y nos sentimos que así somos. Bueno, estas son las palabras que nos condicionan mal. Estas son las palabras que nos hacen daño, que nos ponen en un mal lugar, que nos hacen sentir incómodos, pero que a su vez se produce esta ambivalencia, que estamos incómodos, pero ahí somos. Ahí somos nosotros, o lo que creemos que somos, porque durante mucho tiempo para el otro fuimos eso. Y compramos ese modelo, repetimos ese patrón y nos sentimos solo eso. Las palabras nos van dando forma, las palabras de los otros nos van dando forma. De hecho, los niños tienen el lenguaje, primero internamente. Por eso si nosotros a un chico que no domina el lenguaje, que no habla, que no verbaliza, le decimos, dame algo y le damos un nombre a ese algo, tráeme el vaso, el chico, sin nombrar el vaso, te lo trae, porque el lenguaje ya
está dentro de él. ¿Y cómo llegó ese lenguaje? A través de lo que escucha, del entorno, pero también de las palabras que nosotros les dirigimos a ellos. Los chicos son grandes receptores, reciben todo. Y aunque nosotros pensamos muchas veces, los adultos, que tenemos esto a veces de subestimar a los chicos y no está escuchando, si está jugando, está escuchando. Está escuchando. Y lo que decimos, a veces, le está haciendo preguntas que no pueden preguntarnos, pero que les queda adentro. Los está lastimando. A veces hablamos de alguien que ellos quieren y les causamos dolor. A veces las palabras nos encienden y escucharnos nos lleva a generar ideas y oportunidades. Hay palabras que escuchamos, por ahí escuchar un programa de radio. Ay, pero qué bueno que está eso. Voy a hacerlo, se me ocurrió. Me encantaría hacer tal cosa. Uy, pero escuché en la tele, en la radio, en las redes, en un libro, que eso es posible. Y todo eso se ve a través de palabras. Las palabras escritas que son de alguna forma eternas. Esto que decía Nati, fíjense, su abuela le inventaba cuentos y esto despertó en ella las ganas de escribir. Ahí hay alguien que sembró en ella, niña, un deseo, sin saberlo. Por ahí era un hobby de la abuela que quería compartir con su nieta, pero sembró ese deseo, la empezó a marcar un camino, la estimuló a eso, que ella buscó por otros y se dio cuenta que ese era su medio para sanar, para transmitir, para crecer, para transformarse. Entonces digo, estas palabras que nosotros les entregamos a los otros tienen una función muy importante. Generar ideas, dar opciones. Y a veces, cuando damos opciones, también le presentamos un posible panorama al otro. Un panorama que puede estar ligado a las oportunidades, a las posibilidades. Y también, ¿por qué no?, guiarlo por el camino, quizás de encontrar una solución, que no es darle la solución. A veces uno, hablando con el otro, se da cuenta en el mismo discurso. A mí me pasa en el consultorio que alguien contando una situación dice, uy, se me vino a ocurrir acá que es posible hacer tal cosa. Y también me pasa en un café, hablando con una amiga que ella misma en el momento dice, uy, che, pero se me ocurrió esto. ¿Y si hacemos tal cosa? En el solo hecho de enunciar lo que le está pasando, se le va ocurriendo una posibilidad de solucionarlo. Después ustedes dirán, quizás lo soluciona, quizás no, claro que sí. Pero ahí está la posibilidad. Surgió de poner en palabras una situación que hasta ese momento no le había encontrado la vuelta, no había encontrado la herramienta necesaria para poder atender esa situación o resolverla. Entonces digo, son importantes las palabras que nosotros decimos. Y acá es muy importante el tema que para los analistas es fundamental, del lazo social. La escritura es un lazo social. Las artes en general son un lazo social porque tienen la función
de contornear el vacío. Las artes posibilitan que esa situación que por ahí nos toca vivir, tan dura y tan terrible, se atenúen un poco. ¿Se resuelva? No. ¿Se va a pasar algo que nos lleve para atrás? Tampoco. Pero va a ser que tengan cierta dosis de alivio. Que la verdad, dicho así, parece una pavada, pero cuando uno está en una situación desesperada, la dosis de alivio es como algo milagroso, algo inesperado. Jamás pensé que podía resolverlo. Sí, y acá estás, con esto resuelto. ¿Se resolvió quizás como esperabas? No. Quizás hubo que dar un montón de vueltas hasta resolverlo. Quizás uno piensa que el camino más directo es uno y se da cuenta que por ahí no llega. Y después que avanzó y avanzó y avanzó. Y sí, hay que volver. Pero hay que volver una y otra vez a intentar esa solución, a intentar encontrarla. Si no la resolvemos, por lo menos no abandonemos la búsqueda. Y digo la palabra como lazo social, porque la palabra es lo que nos une. Somos sujetos del lenguaje, nuestro inconsciente está estructurado como un lenguaje, y está estructurado como un lenguaje porque recibe un montón de palabras. Y esas palabras van dejando huellas y se van construyendo en imágenes. Nosotros asociamos el significante con el objeto, con la cosa. Por eso determinadas cosas se llaman solo de una manera. Entonces digo, esa palabra que nos conecta, que nos enciende, que nos da recursos, que nos da posibilidades, son las palabras que alivian. Y me parece muy interesante que hablemos de ese alivio que nos parece impensado, pero que encontramos. Cuando se nos ocurren ideas, cuando aparecen estas representaciones psíquicas de algo que estamos pensando y que es posible que concretemos, o quizás no, pero no importa. Son esas palabras que nos entusiasman. Ahí, cuando nos sentimos absolutamente vencidos y golpeados y que creemos que existe una posibilidad de salir adelante, porque la sentimos, porque creemos en lo que estamos sintiendo y sentimos que poco a poco nos vamos alojando en esas palabras, que ese discurso que tiene el otro de te va a ir bien, confío en vos, dale, animate, date la posibilidad. Son palabras que escuchamos millones de veces y que muchas veces ni siquiera le damos sentido a esas palabras. Mirá lo que me dice, que me dé la posibilidad. Pero en momentos difíciles, esas palabras son recursos que nos sostienen, que nos guían, que nos ayudan a no caer en ese vacío como hacen las artes, como hace la música, como hace la poesía, como hace la escritura, como hacen las artes plásticas. Ese lugar en el que podemos volcar en la cultura, drenar en la cultura lo malo, pero también entregar lo bueno y en ese mix producir por ahí una transformación. Bueno, este programa está llegando a su fin. Quiero agradecerle a Natalia Lehuitán por esta nota maravillosa. Quiero agradecerle a Sonia Rolón por interpretar el tema Honrar la Vida. Quiero agradecerle a Radio Trend Topic, a mi operador de hoy, Gonzalo Sorais, un genio, que
se ocupa de todo y que me ayuda a que todo esté bien. Un beso grande, les deseo una excelente semana y nos encontramos el miércoles que viene a las 21 por Radio Trend Topic. No hay nada más costoso que la estupidez y la locura. Psicoanálisis con pinceladas de arte te espera el próximo programa para seguir construyendo con la escucha y la palabra.